Bueno, siguiendo con esta parte, de los factores de riesgo que habíamos visto, a medida que se van sumando factores de riesgos, ¿sí? Lo que va a aumentar justamente es el riesgo de que tengan algún evento cardiovascular, es decir, algún problema de arritmias o de un infarto agudo de miocardio. Fíjense en lo que vimos, vamos a ver dos ejemplos. Una persona que no tiene factores de riesgo, ¿sí? Pero que tiene, se lo encuentra con, porque por ahí tiene antecedentes genéticos, con cifras de tensión arterial en el límite, o sea, eso que habíamos visto de normal alta en el cuadro que está más arriba. Fíjense que lo que uno tiene que hacer de manera preventiva es decirle que vaya a consultar con su médico, derivarlo con el médico para que éste lo tenga controlado y que esa presión arterial no se dispare. Ahora, fíjense que si tiene uno o dos factores de riesgo, si esa persona que tiene estos valores, pero que es fumador, por ejemplo, va a tener un riesgo bajo. ¿Qué quiere decir esto que sea bajo? Que en el término de 10 años tiene un 5% de riesgo de que tenga un infarto agudo de miocardio. Si tiene más factores de riesgos, el riesgo de tener un accidente va a ser más. Cuando llegamos a alto, quiere decir de que esta persona puede tener entre un 20 a un 40% en el término de 10 años de que haga un accidente cardiovascular, es decir, que haga un infarto de miocardio. Fíjense en el caso de que la persona ya venga con valores de hipertensión. Sin factor de riesgo, ya por el solo hecho de ser hipertenso, ya tiene, sí, un riesgo bajo. Ahora fíjense cuando hablamos de una persona que es hipertensa y que encima ya tiene un problema cardíaco o es diabético, o esto que figura como SM, síndrome metabólico. Lo que está hablando es aquellas personas que tienen pancita, que tienen colesterol alto, que tienen triglicéridos altos, que tienen problemas con su insulina, generalmente alta. Bueno, esas personas es que tienen síndrome metabólico. Bueno, es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más del 40% de probabilidad de que en el término de 10 años haga algún infarto de agudo de miocardio. Entonces hay que tener muy en cuenta el hecho de la cifra con los factores de riesgo que pueda tener esa persona. Son cosas que uno tiene que evaluar en el control. Esto no tuvieron inconvenientes, diferencia entre urgencia y emergencia. En las precauciones, recordar que cuando uno va a hacer el control y llega al paciente, preguntarle si en los últimos 15 o 30 minutos no fumó, no tomó alcohol o no hizo ejercicio. Que se siente, esperamos 5 minutos y después tomamos la presión arterial. Nunca se coloca el manguito, el brazalete del tensiómetro sobre la ropa, siempre tiene que ser sobre el brazo desnudo. Nunca colocar el manguito sobre un miembro superior que tenga un suerito, lo que dice acá venoclisis, o que esté dematizado, ¿sí? O que tenga algún problema de parálisis en ese brazo, o que tenga la presencia de una fístula arteriovenosa en ese brazo, porque es un paciente que es un paciente dializado, ¿sí? Entonces esa fístula hay que cuidarla como oro, ¿sí? Y luego de las comidas, ¿sí? Dejar pasar mínimo media hora, ¿sí? Sea almuerzo, cena o una merienda de desayuno, dejar pasar media hora porque en ese momento que está haciendo la digestión hay más flujo de sangre y por ende la presión va a estar aumentando. Entonces dejar pasar 30 minutos antes de tomarlo. Recordar la posición correcta que uno tiene que tener, ¿sí? Bien sentado, bien derecho, las piernas bien apoyadas en los pisos, el brazo desnudo. Fíjense, el manguito está colocado bien por encima del pie del codo, el pie queda libre para que podamos apoyar el estetoscopio. El manguito tiene que quedar a la altura del corazón. Recuerden el lugar donde se toma, generalmente acá, en el brazo, arteria humeral, pero también se puede tomar en los miembros. Si es en el miembro, puede ser por encima de la rodilla o por encima del tobillo. Recuerden que acá las cifras sistólica y diastólica de los miembros inferiores, la diastólica no varía, tiene que ser entre 60 y 80, y lo que sí va a variar es la sistólica, que va a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio superior en relación a los brazos, ¿sí? O sea que si en el brazo es entre 100 y 120 de máxima, acá va a ser entre 130 o 140 los miembros inferiores. Bueno, pero queda como, generalmente uno siempre puede tomar a los miembros superiores, ¿eh? Así que en ese sentido, recuerden que lo único que varía si tienen que tomar en el miembro inferior es que va a haber un poco más de sistólica, pero por efecto de gravedad. En los componentes no hubo ningún problema, ¿sí? De qué tienen que tomar. Recuerden que el estetoscopio tiene olivas que van en los oídos, la tubuladura y la membrana por la cual se escucha. Acá tenemos un aneroide, un tensiómetro, ¿sí? Con el manguito, con la tubuladura, con la pera insufladora, con la llave, siempre verificar porque hay algunas que son más duras que otras, y con el relojito, ¿sí? O manómetro. Recuerden de que bien calibrado quiere decir que la aguja está bien en el cero. Siempre tiene que estar bien en el cero. Si está por debajo o por encima, no, hay que arreglarlo porque da dato erróneo. Recuerden que las líneas negras significan 0, 10, 20, 30, 40, pero que entre ellas hay 4 chiquititas que cada una de las chiquitas equivale a 2 milímetros de mercurio. Entonces uno tiene que tenerlas en cuenta si la aguja para ahí. Recuerden cuando uno lo toma de que muchas veces, o la generalidad, antes de escuchar el primer latido, vamos a ver que la aguja